algo que me piden todos mis clientes es, Mireia, yo quiero conectar mejor con mi público. ¿Cómo puedo empatizar con ellos? ¿Cómo puedo hacer que ellos empaticen conmigo? ¿Y para qué quieren eso, Sebastián? Pues es sencillo, para vender más y mejor. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy tenemos el gran gusto de presentar a Mireia. Mireia es actriz, coach en técnicas expresivas y su misión es ayudarte a vencer el miedo, a hablar en público y mejorar tus habilidades de comunicación para que puedas, digamos, cerrar tus ventas con éxito o posicionarte como un referente de tu sector. Así que con gran agrado le doy la bienvenida a Mireia. Hola Mireia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy encantada de poder estar aquí compartiendo un ratito contigo y con toda tu comunidad. Mireia, un gusto tenerte. La primera pregunta, como siempre empezamos, ¿cómo empezaste en todo esto de la actuación, del coaching, de las habilidades de comunicación? ¿Cómo es tu historia en general? Comentaba, Sebastián, que aunque ahora se me ve así como muy con bastante desparpajo que decimos aquí en España, que yo de niña fui una niña muy tímida. Era una niña callada, procuraba pasar desapercibida y todo esto era porque me daba muchísimo miedo ser rechazada, que me pudiesen criticar, que no gustase mi opinión, la imagen que yo pudiera proyectar, etcétera, etcétera. Imagínate una niña pequeña con todos estos miedos, con estas inseguridades, no tiene precisamente la autoestima muy alta. Entonces, bueno, pues fui acarreando todas estas dificultades, pero por suerte hay herramientas para vencer pues ese miedo a la exposición, esa timidez, esos nervios. Se puede lograr, se puede vencer el miedo a hablar en público porque creo que es muy importante tener una voz que poder dar al mundo. Todos tenemos un mensaje importante, estoy convencida, y es importante poderlo comunicar y compartir con el mundo. Más en una época como la de ahora en la que hay tantísimos emprendedores, hay pues un montón de proyectos e ideas y negocios fantásticos que nunca saldrán a la luz precisamente porque aquella persona que tiene esa idea no es capaz de exponerla al mundo, no es capaz de promocionarla o venderla a posibles inversores, clientes. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, bueno, como yo siempre quise ser actriz, aun con este miedo a la crítica, había algo en mí que quería subir siempre a los escenarios. Necesitaba tener la atención del público, necesitaba que me escuchasen, aunque fuera a través de un personaje. Con el tiempo, bueno, yo fui a la facultad a estudiar Humanidades y Comunicación, soy licenciada en estas materias y tengo un posgrado en reportajes de televisión, por lo tanto, bueno, yo dije, se acabaron los miedos, yo quiero trabajar en televisión, comencé en pequeñas televisiones locales y empresas de comunicación y publicidad, pero yo seguía teniendo ese sueño de ser actriz y cuando tuve la posibilidad me mudé a Madrid a estudiar aquí en varias escuelas de artes escénicas y en una escuela de cine también, he estado en distintas escuelas. Y bueno, pues un día aquí en Madrid tengo muchas amigas que son coach. Y cuando nos reuníamos pues a tomar un refresco, un vino, siempre hablaban obviamente del coaching. Yo estaba súper interesada siempre y hacía preguntas. Y un día se me ocurrió, digo, oye, ¿yo puedo ir como oyente a vuestro máster? Y me dicen, ah, pues sí, seguro que al profesor le encanta. Y yo le eché morro y para allá que me fui. ¿Qué ocurre? Que, claro, las clases de máster eran de fin de semana completo, sábado y domingo, o sea, intensivo. Por las mañanas daban teoría, nos íbamos a comer y por las tardes hacían pues la práctica de lo que se había estudiado por la mañana. Para mi sorpresa, nadie quería salir a practicar con el profesor aquellas dinámicas, aquellos ejercicios. Cuando vi que nadie quería salir, por más que el profesor pedía un voluntario, yo hice, ¿puedo? Y el profesor me dijo, por favor, ¿no? Si no, no podía continuar. No me volví a sentar en 5 horas. Correcto. Yo estaba encantada, Sebastián, imagínate, tenía a 30 personas mirándome, escuchando lo que yo decía, atentos a, pues eso, a lo que yo tuviese que compartir. Para mí era pues igual que cuando estoy en el teatro, ¿verdad? Exacto. Tenía un público, sí. exactamente igual. ¿Y cómo de ahí fue tu paso
de lo que es actuación coaching a enfocarte ahora que estás trabajando, tengo entendido, con marcas, empresas, bueno, ejecutivos también y emprendedores, obviamente. Ese salto, ¿cuándo Exacto. lo diste? Pues fue ese día. Ese día que yo fui de oyente, yo me fui a mi casa, pues un poco sorprendida del barullo que se había armado, porque todo el mundo cuchicheaba, todo el mundo decía, no me lo puedo creer, está disfrutando, yo no salgo ni muerta, vamos, qué vergüenza, qué mal, y yo estaba bien encantada. Y 2 días más tarde me viene esta amiga que me había invitado y me dice, oye Mireia, que hemos pensado que nos tienes que dar clase. Y yo digo, ¿de qué? Y me dicen, ¿de hablar en público? Dice que tenemos que presentar un proyecto que si no, no nos dan el título y nadie quiere salir a hablar en público. Nosotros te pagamos. Digo, ¿que me pagáis? Entonces surgió así, a partir de esa conversación surgió la idea de cómo con esas herramientas, con ese entrenamiento que yo había tenido pues, en los años anteriores dentro y fuera de los escenarios, ayudar a esas personas con miedo a hablar en público a que pudieran vencer pues esa inseguridad, esos nervios, esa incomodidad. Y así surgió La Vida es Puro Teatro, mi empresa. Bien, Para todos bien. los que nos estén escuchando, la encuentran en lavidaspuroteatro.com. Y a partir de ahí lo que fui armando fue distintos programas de mentoría y de workshop que empecé a ofrecerlos en empresas y en universidades que tuvieron una acogida fantástica. Y a partir de ahí empecé a trabajar con estos directivos en mentoría. Correcto. Entonces, quiero destacar una cosa que siempre me preguntan cuando empiezan mentorías, también más de negocios, en realidad. No tengo una idea para montar un negocio. ¿Cómo hizo Mireia? Se fue a un lugar donde había un público con las mismas necesidades y mismas características, o sea, nicho de mercado, público objetivo, como quieran decirles, y lo que hizo fue detectar un problema y ofreció una solución en forma de servicios. Te quería preguntar también, ¿cómo una marca, yo cuando hablo de marca puede ser marca personal, marca empresa, representada por sus gerentes, ejecutivos, cómo, digamos, tiene que poder hablar en público, cómo una persona o una empresa se ve beneficiada al hablar en público. Imagínate, yo además que, como bien dices, trabajo con directivos o con la imagen visible de esa marca, de ese centro, de esa institución. Esta persona puede ser una persona con unos conocimientos brutales, pero tiene que hablar con medios de comunicación, con posibles clientes, con inversores, con su equipo de trabajo. Entonces, la comunicación es básica, es fundamental. Él o ella va a ser la imagen pública de esta empresa o esta institución. Si esta persona tiene unos conocimientos brutales, pero luego no traslada esa confianza, la palabra clave aquí es la confianza, si no traslada esa confianza, esa cercanía con ese público, pues difícilmente el resto de personas se van a identificar con esta persona y con esta empresa o institución. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la mayoría de errores que se cometen, errores, fallos, malos entendidos que se cometen en cualquier empresa, en cualquier institución, pero también en la familia, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra casa, suele ser precisamente por malos entendidos, por equívocos. ¿Cuántas veces damos por hecho que quien tenemos delante sabe de lo que estamos hablando? Yo he trabajado durante muchos años de cara al público, porque, bueno, esto no lo he metido en mi bio, pero yo he trabajado durante 7, 8 años en una entidad bancaria. Bien. Por lo tanto, ahora conozco perfectamente ese perfil, ¿no? Esa cabeza de ese directivo con el que ahora imparto la mentoría. Correcto. Y la gente se explica muy mal. Claro. Se pierden horas de trabajo, se pierde dinero, se pierden un montón de cosas, se pierde productividad y es precisamente por una mala gestión de la comunicación o por una nula gestión de la comunicación. Correcto. Por lo tanto, un líder, un cabeza de equipo, un representante tiene que hablar bien en público y tiene que expresar exactamente lo que quiere y tiene que expresar exactamente lo que desea recibir de ese público que le está escuchando. Correcto. Bien.
Bien, bien. Bueno, nos van dejando las primeras preguntas, ahora las vamos a ir respondiendo a todas, que seguramente están relacionadas con lo que nos está contando Mireia. Hay unas cuantas relacionadas con el miedo, nerviosismo, ahora las dejamos hacia el final porque son seguramente las que te toca responder Ujú. cotidianamente. Me hacía una pregunta, ¿qué tal el tema de hablar en público, oratoria, con ser un buen vendedor, con cerrar ventas? ¿Hay mucho relacionado con ese tema? Mm, Todo relacionado con ese tema. En relación a esto que te comentaba antes, al ¿Mm? final, ¿Mm? un vendedor, que un emprendedor, que no se nos olvide, también es un vendedor. Creo que Ah, todos somos vendedores. seguro. Yo todavía no tengo niños, pero yo cuando veo a mis amigas con sus hijos, Ujú. digo, es que les están vendiendo, o sea, están llegando a acuerdos, ¿no? Sí, Están negociando. negociando. Entonces, todos somos vendedores. Entonces, la oratoria para ello y la comunicación es también importantísima. Correcto. ¿Cómo establecemos esa conexión con esa persona, con ese posible cliente potencial o con nuestro hijo también? Ujú. ¿Cómo establecemos la conexión? ¿Cómo argumentamos? ¿Cómo conseguimos llegar a esos acuerdos? ¿Y cómo cerramos la venta, ¿no? Es como, ¿cómo cerramos ese acuerdo? Es importantísimo. Para ello no hay nada como la conexión emocional. Algo que me piden Ujú. todos mis clientes es, Ujú. Mireia, yo quiero conectar mejor con mi público. ¿Cómo puedo empatizar con ellos? ¿Cómo puedo hacer que ellos empaticen conmigo? ¿Y para qué quieren eso, Sebastián? Pues es Ujú. sencillo, para vender más y mejor. Totalmente. No hay más. Correcto. ¿Qué Ujú. ocurre? Que bajo mi punto de vista, lo que he vivido en mi experiencia personal y también en mi experiencia laboral, es que estamos muy desconectados de nuestras emociones. Estamos, Ujú. la mayoría, muy desconectados, no le prestamos atención, hay emociones que no nos gustan y que por eso las obviamos, como pueden ser la rabia, la tristeza, la ira, el enfado, la melancolía, etcétera, etcétera. Todas esas emociones que no nos gustan las encerramos en un cajoncito bajo llave y si lo podemos meter bajo tierra también mejor. No las queremos mirar, Correcto. pero Ujú. forman parte de nosotros. No hay emociones positivas y negativas. Sí que hay emociones que nos hacen sentir bien y Ujú. mal, pero todas son necesarias. Todas Bien. las emociones vienen a darnos un mensaje. Ujú. ¿Qué ocurre? Que si como vendedor estamos evitando conectar con estas emociones, Ujú. no vamos a ser capaces después de conectar con esa esencia nuestra que nos va a hacer únicos y va a formar parte de nuestra marca personal, de esa imagen Ujú. que queremos proyectar al exterior. Entonces, ¿cómo vas a conectar con los demás? Si tú no conectas Exacto. contigo, Ujú. ¿cómo pretendes conectar después con el público? Es que no se puede. Entonces, gran parte del trabajo que yo hago en mentoría privada es aprender a conectar con nuestras emociones, identificarlas y, muy importante, no basta con identificarlas, aprender a gestionarlas. Porque Exacto. es algo que no nos han enseñado, al menos en Ujú. España no se enseña, No, no en se ningún enseña a los lado. niños. Ujú. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que después eso es una barrera enorme cuando nosotros construimos un muro para que aquello que no nos gusta o no nos hace sentir bien no penetre, tampoco va a Ujú. salir nada. Entonces, cuando Excelente. nos estamos exponiendo a esa venta, tú puedes tener muy buenos argumentos y por eso Ujú. vender, eso sí, pero no vas a conectar con el cliente de manera Correcto. empática. Ujú. Sí, de hecho, las últimas dos entrevistas que no se han publicado todavía fueron con dos profesionales también que hablamos de, o en un caso, cómo humanizar marcas. Voy a dejar links apenas estén publicadas en las tarjetas y en las notas del episodio del podcast. Y otra de cómo hacer networking con una marca más humana. Creo que está tendiendo mucho a humanizar. Creo que las redes nos están acercando mucho más a nuestros potenciales clientes, alumnos. Entonces, esto me da un poco pie a algo que siempre vengo pensando, que es, ¿tenemos que hablar en público solo offline o también hablar online en público es importante? ¿Y cuál primera de las dos, si es que hay un orden? Yo no creo que haya un orden, Sebastián, pero por supuestísimo, ahora mismo tú y yo estamos hablando en público. Correcto. Es básico, es vital. No Ujú. creo que uno sea más importante que el otro, simplemente tenemos dos opciones y yo creo que merece la pena o merece la alegría, mejor dicho, Ujú. utilizar ambas. Cada uno puede empezar por Bien. aquella que le guste. Ujú. Personalmente a mí me gusta más el offline porque a mí me gusta Ujú. tener al público cerca. Creo Ujú. que
la experiencia es maravillosa porque puedes tener ese feedback, notas la energía del público, igual que en el teatro. A mí es que me encanta todo lo que sea en vivo, pero bueno, pues como tú ya sabes, ahora mismo por esta circunstancia que hemos tenido con el confinamiento a nivel planeta, me he tomado el momento, el ratito de estar yo también más online. Siempre lo he hecho, pero mis programas que antes solo eran presenciales, he tenido ahora el tiempo para convertirlos al online. Por lo tanto, yo creo que las dos son importantes. Si tenemos la opción de hacer las dos, ¿por qué elegir? Es que nos han educado a elegir, ¿no? Parece que no se puede tener todo, pero ¿por qué no podemos tenerlo todo? No, es la cabeza del ser humano, la dicotomía blanco-negro, más menos, es un error gravísimo, pero bueno, está bueno ir comentando este tipo de cosas, también que sea fuera de negocios online, para que la gente empiece a ver que hay opciones, hay grises, como se dice, y no todo es izquierda o derecha, en el medio también hay cosas interesantes. Así que eso está súper bueno que lo estés aportando. Entonces, has convertido lo que era la mentoría presencial a mentoría online. Supongo que otros servicios también, o lo empezarás a hacer, supongo. Y con respecto justo a que estamos entrando en plataformas, que estoy totalmente de acuerdo, alineación plataforma con cliente ideal, lo digo siempre a mis clientes y a los alumnos. ¿Qué tipo de formato ves mejor hoy en día para la comunicación? Te digo dos: YouTube, videos o vídeos, y podcast, solo audio. ¿Hay alguno que te parezca mejor que el otro? A mí personalmente me gusta más el audiovisual. Como actriz, yo todo lo que sea con imagen lo prefiero, pero esto es una percepción personal, no creo que sea mejor lo uno ni lo otro, porque en muchas ocasiones, yo por ejemplo cuando salgo a caminar, no me gusta salir a correr, pero yo camino muchos kilómetros, y lo que hago es salir con mis audífonos y directamente desde el canal de YouTube muchas veces escucho conferencias o personas que me gustan, pero para cuando saco el celular del bolsillo, me gusta tener a la persona, porque hay personas a las que sigo en YouTube que a veces simplemente los escucho solo en audio, pero me gusta tenerlos delante. Creo que todo lo que vaya con imagen, Sebastián, acerca mucho a las personas, y en la comunicación creo que esto es muy importante. Es la manera de conectar. Entiendo que hay gente que no le guste o que le dé vergüenza, timidez, el tema del vídeo, que no dejen de hacer algo porque les dé vergüenza. Si les da vergüenza el vídeo, que lo hagan solo con audio, y eso no los detenga. Pero para aquellos que disfruten con el vídeo, a mí me gusta más el vídeo, porque la gente cree conocerte mejor, cree conectar mejor, pues qué expresiones tienes, cómo es tu cara, cómo es tu sonrisa, poderte mirar a los ojos. A mí me gusta más. Exacto, estoy poniendo en pantalla sobre impresión algunos comentarios de la gente. Muchísimas gracias, Marcela, que nos está diciendo que sí, totalmente, le gusta mucho el audiovisual, y que lo visual refuerza el audio, dice. Así que muchísimas gracias por el comentario. Voy a leer algunos que son comentarios, no son preguntas todavía. Nos dice Nuria: la imagen da mucha seguridad. Es aconsejable ir a un asesor de imagen para encontrar tu imagen. ¿Será Nuria una asesora de imagen? Bueno, ya nos responderá. Muy bien aprovechado, igualmente, para hacer el spam o la publicidad. Está súper bien. Me ganó con esta. Bien, genial. Así que estaba pensando, como en las empresas no habla la empresa, hablan los gerentes, hablan sus representantes. ¿Cómo hace una pequeña empresa, una pyme, como le solemos decir, para conseguir buenos oradores que defiendan, vendan su negocio, que lo den a conocer, etcétera? ¿Qué le podemos aconsejar a una pequeña empresa? Yo no sé en otros países. En España, en muy pocas empresas se contrata a alguien. En una pyme yo juraría que en prácticamente ninguna. Grandes corporaciones sí que están introduciendo mentores, coaches de la oratoria, de la comunicación para sus grupos de venta, y quizá también para otras figuras dentro de la empresa. Las pymes, yo hasta el momento no he conocido ninguna. Entiendo que invierten sus recursos en otros aspectos de la empresa. En España, precisamente, creo que no estamos todavía concienciados en invertir lo suficiente en comunicación y en publicidad. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos, en cualquier momento de crisis, lo que hacen las empresas inteligentes es triplicar su presupuesto en publicidad. En España lo eliminan.
Suele pasar en muchos de nuestros países que hablan español, sinceramente. Creo que entramos todos en esa característica. Y una gran pregunta, yo doy charlas por suerte desde 2016 profesionalmente y bueno, daba antes en público y ahora, bueno, online como todo el mundo. ¿Cómo hacer para no aburrir, si es que uno aburre, en una charla, para que el público no se te duerma, como se suele Ujú. decir? ¿Algún consejo que puedas darnos? Y los actores para eso tenemos un montón de recursos. Bien. Sebastián, prácticamente a nadie se le Ujú. ocurre que tiene que calentar cuerpo y voz antes de salir a hablar en público. Pero Ah, ok. bueno, no solo es hablar en un escenario, también para un podcast o para esta Claro. entrevista que estamos haciendo así. Ujú, Eh, ¿Por qué? Pues porque si te están viendo, tu ujú, cuerpo, todos conocemos el término de comunicación no verbal, el cuerpo ujú, es vital. Es súper importante la imagen que estás transmitiendo y si estás con energía, si estás con, ¿no? ujú. con potencia y bueno, con energía, nunca mejor dicho. Correcto. Esa energía que tiene tu cuerpo de estar preparado Ujú. también se va a proyectar con la voz. No le Correcto. prestamos atención a la voz y fíjate que es el vehículo con el que nos estamos comunicando. Es importante calentar la voz, ponerla en su sitio adecuado. ¿Para qué? Lo primero, para que se nos entienda correctamente. No sé si te ha pasado a ti, yo ahora hace mucho que no voy, y menos con el confinamiento, pero antes cuando yo iba a una sesión de networking no me enteraba de lo que decían de las personas que Sí. estaban allí. Lo Ujú. primero, con esta timidez y esta sensación de inseguridad, la cabeza en el escote. Y mirando para abajo, pues ya se está notando a mí perfectamente que me cambia la voz, ¿verdad? Ujú. Si Correcto. encima no vocalizas, no articulas, no tienes buena dicción, no te van a entender. Y esto ocurre Ujú. la mayoría de las veces y a la gente se le olvida. Encima, si Totalmente. tu público está a gran distancia, Ujú. tienes que haber calentado la voz para que tu voz con micrófono o sin micrófono pueda llegar al último de la fila. Exacto, exacto. Y otra cosa importante es que a mí muchas veces me dicen, es que me da, lo que tú dices, ¿no? Es que me da miedo aburrir, sonar plana, ser monótono. ¿Cómo se arregla esto? Pues con ejercicios, que luego en el regalito que os voy a Ah, dar bien. van ahí algunos ejercicios. Es Ujú. muy importante calentar la voz, insisto, en este regalito lo vais a comprobar cómo se hace, para tener estos dibujos en la voz, ¿no? Ujú. Como de pronto ahora mi voz baja, pero después de pronto vuelve a subir y así vas captando la atención del público, porque si estás Correcto. plana, a que la gente se aburre. Da igual que lo que estés diciendo sea muy interesante. Hay que Bien. utilizar distintos tonos, Ujú. distintas velocidades, distinta Ujú. intensidad, pero siempre con energía. Exactamente. Yo de mi parte les doy solo un consejo, es o formarse con Mireia para aprender a hacer todo esto, obviamente, o hacer mi estrategia kamikaze, o sea, empezar a hablar en YouTube y empezar a practicar cómo modular así, y empezar el podcast. Si te da un poquito de vergüenza, miedo empezar en YouTube, empezar el podcast. Yo cuando escuché mi podcast, de hecho los dejo como ejercicio, escuchar mi podcast número 1 y escuchar el Ujú. 20 y es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ahora es, Claro. hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y modulo sin haber estudiado, lo cual sería mucho mejor hacerlo con una profesional, pero bueno, en el caso que se pueda hacer así un poquito a lo loco como mi historia, también me está dando una mano muy grande para no aburrir tanto, espero. De todo lo que hizo Mireia, es también autora de un libro o de dos, y este es el De dos. último, ¿no es cierto? ¿Es así? De Sí, dos, este es el correcto. segundo. Se Ujú, llama Sin miedo y con arte. Decidí trabajar muy duro en mi mentalidad, que eso es ujú. algo que llevo haciendo desde hace muchos años y que en este libro también está muy bien Bien, explicado. Porque creo que la mentalidad es el 90% de aquello que nos llevará al éxito. El otro 10%, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, serían aquellas acciones, aquellas herramientas y habilidades. Si juntamos los dos, tenemos ese 100%. Porque ¿qué totalmente. ocurre? Que muchas veces hacemos y no tenemos los resultados que queremos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Tendré mala suerte? ¿Será que no lo tengo que hacer? No es mala suerte, No, es que no no. tienes la mentalidad Ujú. adecuada. Entonces, es Sí, muy coincido. importante trabajar en Ujú, esa ujú. mentalidad. Mentalidad Entonces, y constancia a veces también es algo exacto, que decir bien. Y exacto. entonces decías, me interesaba. Y entonces, en el confinamiento, yo había planificado, en enero, que yo dije, a ver cómo voy a organizar el Ujú, 2020, había pensado sacar un segundo libro, bien. pero lo tenía como para
invierno. ¿Qué pasa? Que en el confinamiento, en un mes, he sacado este libro, Sí, es que a ver es cómo se ve, increíble. 400 páginas. Saqué un audio subliminal para vencer el miedo a hablar en público, para reprogramar tu mente en positivo, Wow. súper chulo también, muy potente, para eliminar creencias limitantes e instalar creencias potenciadoras. Y aprovechando la pregunta que me has hecho antes y que no te contesté porque me he enredado yo sola, lo que hice fue pasar mi programa de mentoría privada presencial Sí, al online. Y ahora sí, sí está para todo el mundo, porque a veces me preguntaban desde Latinoamérica y yo decía, es que la claro. mentoría ahora mismo es solo en Madrid. Entonces me estaba limitando. Con todo ese tiempo que he tenido, lo que he hecho ha sido pasarla al formato online y además comencé hace ya también como varias semanas a preparar el nuevo programa que voy a sacar en breve, creo que en 2-3 semanas, que es un programa súper completo. Ahí sí que está todo lo que he aprendido dentro y fuera de los escenarios Wow. en los últimos 10 años y además con muchos bonus de profesionales muy punteros de marca personal, de ventas, Bien, de desarrollo personal. Entonces es un programa súper completísimo. El libro, correcto. por cierto, está en Amazon, se envía a todos Bien, los países, bien. así que sin miedo y con arte. Perfecto, excelente, lo voy a buscar. Vamos a ver si vamos a dejar una reseña positiva después de comprarlo, que seguramente lo Genial. voy a comprar para leerlo. Y sí, esto de confinamiento nos dio tiempo a todos. A mí me dio tiempo de terminar el curso de marca personal online, que me está faltando profesora de oratoria y de ventas. Bueno, así que en cualquier momento te lo muestro a ver si te gusta y bueno, te Genial. invito a ser parte de los profesores. Y para quien quiera seguir a Mireia en sus redes sociales, La Vida es Puro Teatro, La Vida es Puro Teatro, por lo menos en Instagram. En Exacto. LinkedIn te encuentran de otra forma, estuve viendo, pero escribiendo Sí. tu nombre seguramente. Mi nombre, que es Mireia Murguiondo. Ujú. Bien, A veces es un poco excelente. difícil de pronunciar, pero Como me pasó al principio. Te vamos a poner esta pregunta de Giancarlos. La voy a leer. Dice, me pasa que me pongo nervioso, la respiración se acelera, mi tono de voz se nota los nervios o lo nervioso, sabiendo que conozco y manejo el tema que voy a hablar, pero me cuesta manejar estos elementos. Muchas gracias. ¿Qué le podemos aconsejar a Giancarlos? pues a Giancarlos lo primero que le vamos a decir es que se descargue el ebook, porque ahí vienen un Correcto. montón de ejercicios, Bien. muy importante. En el ebook vienen ejercicios corporales para Ujú, aliviar esa tensión muscular. Cuando nos ponemos nerviosos, el cuerpo se agarrota. ujú, Entonces necesitamos descargar esa tensión, esa energía extra. En el PDF se comenta también la importancia de la respiración. Parece un tópico y la gente no presta atención a la respiración, correcto. pero la respiración está totalmente ligada a nuestro sistema nervioso. Entonces, si estamos Ujú, nerviosos, necesitamos parar ujú, para respirar correctamente y aliviar ese sistema nervioso. Muy bien. importante trabajar antes, no en el momento en el que estamos solos ante el peligro ahí en escena. Claro, Hay que trabajar, claro, porque la gente me dice, ¿y cuando me pasa esto qué hago? Y digo, lo mejor, trabaja para que no te pase. claro, Y luego si te exacto. pasa ya veremos otra herramienta, pero Ujú, muy importante trabajar la atención y la concentración antes de hablar en público. bien. ¿Por qué? Porque cuando los nervios nos vienen a visitar, Sebastián, ¿qué Ujú, ocurre? Que la amígdala cerebral, que es una parte del cerebro que procesa dos emociones, el miedo y la ira, ujú, se activa y emite una señal que la ujú. señal dice así, peligro de muerte. Wow, ¿Qué claro. ocurre? Claro, es peligro de muerte. Entonces, en ese momento, tu mente racional, tu mente consciente se desconecta para no Ujú, sufrir. Esto ujú, es científico, es así. Tu mente racional se desconecta y tu mente subconsciente toma el control. claro. Entonces, no podemos pensar de manera lógica. Ujú, Esto no te bien. pasa solo a ti, le pasa Ujú, a todo a hijo de todos. vecino, a todo el Claro. mundo. Entonces, muy importante haber trabajado previamente ese acondicionamiento del cuerpo, porque los Claro. nervios son energía, Ujú, son un exceso de energía. Entonces, bien. lo que tenemos que hacer es relajar, aliviar toda esa tensión. Quien no sepa qué ejercicios hacer, los ejercicios que haga, si le gusta salir a correr antes de correr o antes de ir al Ujú, gimnasio. Estos ejercicios de calentamiento, porque necesitamos expulsar esa energía extra.
Ejercicios de respiración, trabajar la atención y la concentración con ejercicios que están en ese ebook maravilloso. Bien. Y ejercicios también para no caer en los nervios. Perfecto. Muy importante. Un tip maravilloso para no ponerte nervioso, o al menos para reducir mucho esos nervios, Sebastián, comienza antes de hablar en público. Bien. Comienza en el momento en el que estás escribiendo, en el que estás redactando tu discurso. ¿Cómo? De la siguiente manera. Cuando uno se pone nervioso, suele ser porque el foco lo tiene puesto en primera persona. Es decir, mi imagen, mi profesionalidad, mi reputación, mi ropa, mis diapositivas, mis clientes, mi jefe, mi. Claro. ¿Dónde tienes el foco? En mí. Así es normal que pases noches en vela, que tengas tensión, que los nervios no te dejen respirar, que tu sistema nervioso entre ¿cómo se dice? Entre en alerta. Bien. Es imposible. ¿Por qué? Porque te has puesto una sobrecarga excesiva. ¿Cómo lo solucionamos? Cambiando el foco. El foco no tienes que ser tú. Cuando hablas en público, el protagonista no eres tú. Cuando tú hablas en público, el protagonista es el público. Bien. Entonces hay que poner el foco en el público. ¿Cómo? Pues yo no voy a hablar solo así de teoría, hay que decir cómo hay que hacerlo. Pues en lugar de pensar en hacerlo bien, que es lo que todos queremos, por eso esa presión extra, el objetivo tiene que ser ayudar al público. Es decir, quítate de la ecuación. Siempre. Exacto. ¿Cómo vamos a ayudar al público? Pues cuando estés redactando tu discurso, tu guión o tu esquema, haciéndote preguntas de este tipo. ¿Qué sabe el público sobre este tema? ¿Qué dudas les pueden surgir? ¿Qué metáforas, qué anécdotas les pueden hacer entender mejor lo que yo estoy contando? ¿Cómo? ¿De qué manera puedo hacer yo que entiendan la importancia de lo que estoy contando? Con este tipo de preguntas, quitas el foco de ti y pones el foco en el público, en ayudar al público. La mitad de los nervios desaparecen porque en ese momento no tienes nada que demostrar. Estás al servicio del público. Y encima el público se va a dar cuenta y lo va a agradecer. Mientras miraba que te están agradeciendo, excelente, dice Marcela, muchas gracias. A todos. Correcto, dice Nuria, que ahí también lo estamos viendo. Muchas gracias por los tips y por el ebook. Así que, bueno, yo creo que estamos en hora y le doy 1000 millones de gracias a Mireia por compartir tanta información útil, tanto conocimiento en realidad útil con la audiencia. Y bueno, te dejo las puertas abiertas para siempre que quieras algún tipo de colaboración. Y nada, agradecerte infinitamente tu tiempo, que es súper valiosa, lo sabemos todos. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Ha sido un auténtico placer. Hemos tenido aquí 3 intentos antes de conseguir tener este... Sí, porque se nos caía la conexión. Se caía. ¿No? Ha sido un placer. De verdad que vamos a mantener el contacto porque me ha encantado hablar contigo. Bien. Y nada, agradecer a tu comunidad ese ratito que ha querido compartir conmigo. Muchas gracias por darme las gracias. Para mí es un auténtico placer. Si quieren estar en contacto conmigo a través de redes sociales, escribirme, preguntarme, voy a estar encantada. A mí no hay nada que me guste más que hablar directamente con aquellas personas que quieran contactar conmigo. Así que un placer. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.